Días, profesor. Profe. Días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Hola a todos, hola a todos. Sí, profesor William. Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Recording in progress. Bien, chicos. ¿Qué tal? Por ahí reconozco algunos. Creo que Champi, el primero desde el 2021. Sí, A mí también, profe. Del año Sí, pasado. A mí, 2021. profe, a mí me traumó con A las mí teorías también, profe. existenciales. 2021. sí, claro, dice. Sí, claro, ya. 2021. Ya se están acostumbrando ya. No, Ok, 2021. ya ahí está. Álvarez. No, 2021, el año pasado, sí. Sí, sí. Sí, A ti también, Hamilton. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. sí. Bien, Sí, chicos. yo también estaba ahí en tu clase. ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Y creo que en general, no sé si la mayoría son nuevos. Sí, ¿verdad? Creo que hay un porcentaje que ya han estado aquí, que ya los conozco quizá, en el curso de filosofía, en el curso de psicología, ¿cierto? Hay un porcentaje que quizá es nuevo, ¿cierto? Que es su primera vez llevando una preparación. Eh, bueno, ustedes son verano escolar sabatino, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. La pregunta es, no sé si, no, como no me responde si todos son nuevos o la mayoría es nuevo o la mitad es nuevo, la Yo soy pregunta es, nuevo. ya, entonces, ¿han llevado ustedes alguna vez el curso de filosofía? No, profesor. No, profe. No, profesor. Profesor. Sí, profesor. Bueno, los que ya me conocen y los que han estado acá, obviamente que se han llevado. Sí, Entonces, profe. para ellos no es la pregunta. La pregunta es para los demás, aquellos que no los conozco, ¿cierto? Yo no Y me obviamente, al parecer, hay un gran porcentaje que dice no, 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 sí, sí, no, no. Muy bien. Nuevo, profe, nuevo. No hay ningún problema. Bien, antes que nada pongamos algunas reglas. Chicos, es importante que ustedes estén muy atentos. Es importante que ustedes hagan preguntas, dudas, inquietudes que tengan durante la clase. Para eso tú puedes levantar la mano. Tú sabes que Zoom tiene esa opción. Para ello, ok, Guamán. También puedes hacer las preguntas en el chat. Evita distraerte, por ejemplo, Justin, deja el celular, ¿no? A menos que con el celular estés en la clase, es otra historia, ¿sí? Eviten, por favor. Por eso es importante que esté la cámara prendida, para ver qué estás haciendo, ¿sí? Para ver si te estás distrayendo con el celular, con otra cosa, etcétera, ¿sí? ¿Hasta qué hora son las clases? Si quieres, hasta las 2, no hay ningún problema, Fabricio, ¿sí? Por mí no hay ningún problema, ¿ok? Bien. Hoy corresponde hablar a lo que es filosofía en el Perú, pero antes brevemente vamos a trabajar un poco de lo que es filosofía, ¿sí? Un poco de lo que más o menos trata el curso y luego abordamos el tema, ¿te parece? ¿Sí? Obviamente, cuando se habla de introducción, lo primero que se tiene que dar a entender, o lo primero que se tiene que dar al estudiante es decirle qué es filosofía, ¿cierto? ¿No? Si tú nunca has llevado el curso de filosofía, no lo conoces, ¿sí? Tú probablemente estás en un colegio nacional que recién hace 2 semanas, hace unas semanas volvió a clases presenciales, ¿sí? Pero lamentablemente no llevas el curso de filosofía y otros, ¿cierto? Lo importante es que tú sepas más o menos qué es filosofía, ¿cierto? ¿Y qué es filosofía? ¿Qué será la filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Mm? ¿Amor a la sabiduría? ¿Eso será filosofía? Es un Profesor, pensamiento también, crítico. ¿Mm? Psicológicamente hablando. También preguntarse sobre la vida. Ya. Cuando uno se pregunta, Según quién. ya, es buena tu aclaración, Calle, creo que según quién. Cuando uno se pregunta qué es filosofía, se pregunta por el concepto de la palabra filosofía, Es ¿cierto? un indagación personal, creo. Para mí es un Eh, indagación personal. ¿Para ti qué cosa es? A ver, habla claro, por favor. Para mí es una indagación personal. Una indagación personal, o sea, solo tuya. No, sino acerca de muchas cosas, aparte de mí, obviamente. Ya, pero dices que es una indagación personal, o sea, tú no vas a compartir tus indagaciones. Bueno, la verdad, puedo compartir algunas cosas. Ah, ya, muy bien. Bien, por acá me dicen, profesor, es una ciencia. Vamos a ver si es una ciencia o no, brevemente. Ya. Pero ahora, lo que quiero aclarar es esto. Cuando uno se pregunta por la palabra filosofía, pregunta por el concepto. Es igual que si yo te pregunto, ¿qué es lo que tengo en la mano? Una taza.
Una taza. Pero una taza será igual o idéntico a un vaso. No. No. ¿Cuál es la distinción? ¿Cómo entendemos o cómo sabemos la distinción entre taza y vaso? Para ello hay que ir Características. a su concepto. El Apariencia. concepto se define a partir de las características esenciales que tiene cada objeto, ¿cierto? Es igual. Entonces, cuando yo te pregunto qué es filosofía, te pregunto por el concepto. Quiero definir la palabra filosofía. Por ejemplo, acá su compañero Giovanni, usando Wikipedia, dice que es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que en un sentido holístico estudia la ciencia, las causas de la verdad. ¿Entendiste eso? Yo no. Es más, ni bien leí las primeras 3 líneas ya me aburrí, ¿cierto? Sí. Eso es lo malo, que Wikipedia no te resume, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, cuando uno se pregunta qué es filosofía, busca el concepto, ¿sí? Ahora, tú puedes hacer lo que han hecho tus compañeros, algunos. Se han ido a Google y han puesto filosofía, ¿no? O tu diccionario que tienes en casa, o diccionario virtual, pones la palabra filosofía y te va a salir una definición. Conjunto de reflexiones, que se pregunta el porqué de las cosas, es una ciencia del porqué, el que estudia la esencia, las causas primeras, etc. Pero cuando uno quiere hablar con rigurosidad qué es filosofía, lo más sensato que tendría que decir es lo mismo que dijo Salazar Bondi. Ni siquiera los filósofos sabemos qué es filosofía. No se tiene un concepto último, una definición última sobre la filosofía, ¿sí? Como han dicho la mayoría de ustedes, cada uno tiene una idea distinta de la filosofía, y ese es el problema. Si cada filósofo tiene una idea distinta sobre la filosofía, ¿será posible establecer un concepto único? No. No, es posible llegar a un No, profesor. consenso, o sea, a estar de acuerdo todos, a decir, esto es filosofía, y por lo tanto que se enseñe en todos los manuales. No, no es posible ponernos de acuerdo, establecer el concepto último, claro, de lo que es filosofía. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Profesor. Sí. Sí, profesor. Sí, Entonces, profesor. hay un concepto último. Ahora, profesor, pero yo quiero entender filosofía. Entonces, para ello, hagamos la distinción. Usemos la etimología. No es lo mismo la filosofía según la etimología a intentar decir qué es filosofía. No es lo mismo. ¿Sí? La etimología nos da una idea, pero no es lo mismo. ¿Sí? Etimológicamente, ¿qué sería la etimología primero que nada? El estudio de las palabras. El significado y el origen de las palabras. O sea, Palabras. ¿qué significaban las palabras originariamente? ¿Cierto? Y pregunta, ¿filosofía se escribe en? Siempre lo digo. En griego. Por lo tanto, la filosofía nació ¿dónde? Grecia. Grecia. En Grecia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y filosofía se escribe así en griego. ¿Sí? En latín, te voy a dar esto, ¿ya? Siempre hago esto. En latín se escribe así. ¿Sí? Generalmente los manuales te dan, cuando te hablan de un vocablo griego, te lo escriben en latín, no te lo escriben en griego. La escritura griega es así. ¿Sí? ¿Ok? La palabra F o la fi en griego, en latín se escribe como una PIH. Y te has dado cuenta que la PIH se mantiene en nuestro idioma y se pronuncia como una F. Hay Stefanis, hay Stefanos, hay Stefan, que tiene una PIH en su nombre. Y se sigue pronunciando como una F. ¿Sí? Porque te das cuenta que nuestra lengua tiene un antecedente en el latín y el latín tiene un antecedente en el griego. ¿Sí? Pero en fin. Ahora, la palabra filosofía se compone de 2 vocablos griegos. ¿Cuáles son? Filos. Filo y Sofía. Ya. Filos, que es amor, Sofía, sabiduría. Por lo tanto, es lo que todos dicen, ¿no? Filosofía es amor a sabiduría. No, esa es la etimología. Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría, búsqueda del conocimiento, búsqueda del saber. ¿Sí? Ahora, hay que entender algo pequeño y algo sencillo, que cuando uno dice la palabra amor, hace referencia al sentido de carencia o del deseo. ¿Sí? El amor, primero que nada, nace de un deseo y el deseo surge de una carencia. Pregunta, si tú deseas algo, ¿es porque lo tienes o porque no lo tienes? Porque no lo Porque tienes. no lo tienes. Que no lo tienes. Deseas comer, deseas descansar, deseas dormir, deseas, qué sé yo, viajar, es porque a eso en ti está ausente. Por eso buscas satisfacer un deseo y el deseo se vuelve una necesidad. ¿Sí? El ser humano y el filósofo, ¿qué es lo que desean?
conocer, aprender. Por eso podríamos decir, solamente en este sentido, todos somos filósofos, ¿o no? Sí. Claro. En cierto modo, todos somos filósofos, porque todos buscamos conocer, aprender, todos tenemos ansias de conocimiento, ¿sí? Pero el filósofo en mayor medida. Pregunta, ¿el ser humano puede ser sabio? ¿Puede llegar a ser sabio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué significa ser sabio? Saber distinguir lo bueno y lo malo. No. Tener mucho conocimiento. Saber Tener lo bueno y lo demasiado- malo a través de la experiencia. Pitágoras, escúchame, Pitágoras decía, cuando le preguntaron qué es lo que hacía, le preguntaron si era sabio y Pitágoras dijo, no, yo no soy sabio. Yo lo único que puedo aspirar es a ser filósofo. Sabio, vamos a entenderlo así, es aquel que lo sabe todo. Es aquel que lo conoce todo. Y para conocerlo todo, pues, es algo totalmente imposible para el ser humano. Sabios, quizá, ¿quiénes son? Las deidades. Las deidades, los dioses. ¿No? Sabios los dioses. Ellos son inmortales y lo saben todo, lo conocen todo. El hombre solo puede aspirar a ser filósofo. O sea, aspirar al conocimiento. Pero el filósofo sabe que nunca podrá saberlo. Todo. Todo. Saberlo todo. ¿Sí? Eso es lo interesante. Eso es lo agradable de la filosofía, que no es una actividad que tiene fin, que constantemente se pregunta por cosas fundamentales. Preguntas como qué es la vida, o preguntas que quizás te han acopiado a ti, ¿no? ¿Tiene sentido la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la guerra? Etcétera. Son preguntas que en cierto modo agobian a los seres humanos, ¿sí? Y te das cuenta que estas preguntas no tienen una solución única, tienen múltiples respuestas, ¿sí? La actividad filosófica va hacia ello. Va, como dicen algunos, a buscar la verdad, pero una verdad no última. ¿No? Creo que se entiende, ¿no? Ese tipo como esas preguntas que dice cuál es el significado de nuestra existencia. ¿Sí? El sentido de la vida, mejor dicho. O el significado, sentido. Está por ahí. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Profe, pero también la religión hace eso. También la religión busca darle un sentido de explicación al mundo, a la vida misma. Claro, la diferencia es el tipo de actividad que cada uno hace, ¿sí? Y la diferencia es el tipo de respuesta que te dan. Por lo menos desde la filosofía no vas a encontrar una respuesta última. En una religión vas a encontrar una respuesta última. Desde el inicio ya te da la respuesta, ¿cierto? ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo quedó satisfecho? Sí, profesor. Cuando alguien te pregunta, Claro. ¿qué significa que la filosofía sea amor a la sabiduría? Es una actividad del constante conocimiento, de la constante búsqueda del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué se hace? Por mero placer. ¿Placer de qué tipo o necesidad de qué tipo? Intelectual, ¿sí? Eso es hacer filosofía, es buscar el conocimiento por el conocimiento mismo, la verdad por la verdad misma. Porque la pregunta sería, ¿qué obtiene el filósofo? ¿Qué logra el filósofo buscando este tipo de conocimientos? Nada. Fama, reconocimiento, poder, no tiene nada. Es una búsqueda desinteresada, ¿sí? Eso es lo que, en cierto modo, hace bonito, atractivo a la filosofía. Bueno, si es que, claro, si te gusta estudiar por estudiar, ¿no? ¿A ti te gusta estudiar? ¿A ti te nace estudiar o a ti te obligan a estudiar? ¿Cómo es la cosa? A mí me nace. ¿Te nace? Sí, ¿Te nace? aprender. Eso hay que verlo en tus notas. Eso hay que verlo en tu horario. Si tienes horarios, si cumples todas tus tareas, si eres por lo menos uno de los primeros puestos en tu colegio, ahí podría decir que te nace, ¿no? Si cada semana o a la semana o al mes te lees un libro, ¿sí? Si acá en la academia participas constantemente, tanto en letras, en ciencias, en números, ahí podría decir que te nace. Pero si no, estamos lejos. El hecho de venir acá no quiere decir que tengas que estudiar. ¿O sí? El hecho de venir acá dice que tendrás que estudiar. No. Quizás tus padres te metieron porque dijeron que, ¿sabes qué? En el colegio estás perdido, así que refuerza aquí. ¿No? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes, siendo sinceros, chicos, les ha gustado sus clases presenciales? ¿Les A mí. gusta? A mí me gustó. A mí, profesor. Sí, a Te mí. aburriste ya. A mí también. Te aburriste. Sí, profe. Me gusta.
Hay quienes se van a aburrir. Yo mencioné, profe. Hay quienes se van a aburrir porque tienes que levantarse temprano, tienes que cambiarse, tienes que bañarte. No, no les gusta bañarse estos muchachos. Tienes que ir los lunes temprano a hacer cola, tienes que Tienes hacer que tu participar, suscripción, sí o sí. tienes que participar, estás con la mascarilla. Entonces algunos se van a aburrir, ¿no? Ya no vas a poder sacar tu celular, ¿cierto? Vas a tener que estar horas de corrido, 5, 6, hasta 7 horas en algunos casos. Luego vas a Celular, tener que sí. ir a tu casa y luego vas a tener que almorzar y luego tienes tareas y luego profesor, la qué aburrido. Lleva celular, qué feo. ¿Todo bien? Profesor, Sí. tengo una pregunta. Dime. Usted dijo que los filósofos en sí, o sea, ellos aprenden o más bien buscan la verdad de algo, pero al final no obtienen nada a cambio, ¿cierto? Ujú. Y bueno, de igual manera ahorita con la pregunta que nos acaba de hacer sobre si nos gusta estudiar o no, cuando nos gusta algo a nosotros, por decir estudiar, ir al colegio, es para aprender. Y de alguna manera nosotros para mantenernos constantes, por decir así, en aprender, necesitamos una motivación, Ujú, ¿cierto? Y la ujú. motivación no es estable, siempre a veces estamos desmotivados, hay días que estamos bien, hay días que estamos mal. ¿Cuál era la motivación de los filósofos, por así decirlo? Porque al final Buena, no buena, tenían. buena pregunta, buena pregunta. Primero que nada, los filósofos no eran como nosotros. Vamos a poner un contexto distinto. Principalmente, los filósofos tenían la vida resuelta. O sea, eran gente adinerada, aristócratas. No trabajaban, o sea, no tenían preocupaciones por plata. En cambio, nosotros, hasta yo, por ejemplo, tenemos preocupaciones de tener que trabajar, tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos padres, mayores, ¿me dejo entender? Y si más aún vivimos en una situación económicamente inestable, sube a cada rato los precios, ¿qué motivación vamos a tener para estudiar? A veces vamos a tener que trabajar para dejar de estudiar. En cambio acá no, acá era más, tenían en cierto modo la vida resuelta, ¿no? Los filósofos lo han tenido, no todos, ¿no? Hay algunos casos excepcionales, puede ser Sócrates, puede ser Marx en cierto modo, ¿no? Puede ser Galileo. No todos han tenido la vida resuelta, pero la mayoría sí lo ha tenido, ¿sí? Otra motivación es justamente el contexto histórico. Las épocas han cambiado, ¿sí? Nuestra época y la época antigua, la época moderna, medieval, o la época de hace 100 años es totalmente distinta, ¿sí? Hoy en día los adolescentes constantemente se pierden en las redes sociales, en los videojuegos, ¿sí? Y hay menos control de los padres sobre los hijos. En épocas anteriores, uno, por ejemplo, cuando lee la biografía de Mill, cuando lee la biografía de Bentham, ve que de niños, 4, 5, 6 años ya dominan más de 2 idiomas. Uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Por un lado, la educación, las oportunidades que les dieron, y por el otro lado también el contexto, las sociedades en las que estaban. Obviamente, hablamos de sociedades europeas, hablamos de sociedades inglesas, que principalmente han estado más avanzados que la nuestra. Entonces, no solamente parte de las motivaciones personales, sino también el contexto en el que estamos, ¿no? No sé si me dejo entender, Cristel. Sí, sí lo entendí. Gracias. ¿Sí? Genial. Sí. Claro, y en el caso de nosotros, ¿no? En el caso de ustedes, para que ustedes no van a ser filósofos, es imposible, ¿sí? Ustedes con el tiempo van a encontrar su propia vocación. Una buena interrogante y muy buena, Cristel, y ojalá que lo trabajes en tu colegio, cuando alguna vez te deje un ensayo. ¿Qué motivación tienen los estudiantes para seguir en clase? Para querer aprender, para ir todos los días a clase. ¿Qué motivación tienen ustedes? ¿Los profesores te motivan? ¿En tu casa te motivan? Más allá de los aspectos económicos, ¿no? Porque creo que en general todos tenemos altibajos. Antes, ¿No? también. ¿Cómo? Que también depende de las metas y sueños personales que tiene cada alumno, ¿no? Sí, pero o sea, yo puedo tener muchas metas, pero si, por ejemplo, no tengo una buena orientación en el colegio, si no tengo una buena orientación en casa, ¿qué voy a esperar? ¿Quién me va a enseñar? Porque la mayoría, ustedes en general, jóvenes, creo que están desde primero, segundo, tercero, cuarto, algunos quinto, ustedes no están todavía como para, eh, ¿cómo decirlo? Se me fue la idea. Ya, ustedes todavía no conocen mucho del mundo. Ustedes todavía están para educarles, para orientarles, más que educarlos, orientarles,
para darle las bases, para darle el conocimiento básico, la orientación básica, para que luego ustedes mismos se desenvuelvan. No para darte las respuestas, no para decirte qué es lo que vas a hacer. Eso ya depende de ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso es un muy buen aporte, Cristela. Ojalá que lo trabajes en tu colegio, ¿no? Quizás en tu curso de lenguaje, de razonamiento verbal, te hace un ensayo, te pide un ensayo y abordas ese problema. Si realmente vale la pena o no seguir en clase, estudiar, y qué motivaciones, o si falta, a quién exigirle, por ejemplo. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Listo, chicos. Ahora, por lo tanto, entonces aquí la filosofía, por lo menos en la etimología, nos dice que es una búsqueda del saber. ¿Sí? Ahora, si entendemos como una actitud, ¿qué cosa es una actitud? Partamos de la pregunta. Una actitud es una respuesta, es una disposición, es una forma de ser. ¿Sí? Es una disposición a, es una forma de responder a. ¿Sí? ¿Ante qué? Ante la realidad, ante el mundo. ¿Sí? Tenemos muchas actitudes, pero generalmente toda actitud siempre va a ser de manera positiva, o sea, que está a favor, o negativa, que está en contra, que rechaza algo. ¿Sí? Por eso tenemos actitudes positivas que aceptan algo, por ejemplo, aceptan, qué sé yo, aceptan la adopción de mascotas, rechazan el maltrato animal, aceptan, qué sé yo, calles más limpias, ¿cierto? Re- eh, eh, qué sé yo, rechazan, por ejemplo, la contaminación ambiental, qué sé yo. Ustedes tienen ya sus propias ideas, creo yo. ¿Sí? Algunos quizás aceptan, por ejemplo, la corrida de toros, otros rechazan. ¿Sí? Hay diferentes actitudes, pero generalmente se resumen en que acepta o rechaza, ¿sí? Y toda actitud siempre es ante el mundo, ante la realidad, ante lo que está fuera de nosotros. La realidad, en cierto modo, la realidad, en cierto modo, ¿sí? Es todo lo que existe fuera de nosotros, en la cual nosotros mismos estamos dentro, ¿sí? ¿Queda claro la idea? ¿Sí? La realidad es todo lo que existe fuera de nosotros, ¿sí? Que no depende de nosotros, ¿ok? En la cual nosotros también estamos inmersos. Por eso decimos que nosotros somos reales, ¿cierto? Ya decía el gran filósofo Anuel, real hasta la muerte, bebé, ¿cierto? ¿No? ¿Has escuchado esa frase o no? Claro, él es real porque está dentro de un mundo que es totalmente auténtico, real, y por ende él también es real, pues, ¿no? Claro, ¿sí? Él no deja de ser real por el hecho de que lo dejó Karol G. Así que ya sabes, mi amigo acá que está sufriendo, Diego. ¿Todo bien hasta aquí? Profesor, una pregunta. Dime, Justin. La filosofía siempre busca llegar a una respuesta a algo. Busca sí, pero al final no se obtiene una respuesta sólida, ¿no? No hay una última respuesta. Más que todo son pensamientos. Sí, no solo pensamientos. Es que no hay que creer que solo son pensamientos que están ahí, pensamientos vagos, como quien dice, que solamente quedan en la cabecita y por eso decía al inicio, ¿no? Su compañero alguien decía, yo tengo una concepción de la filosofía donde yo me hago mis propias indagaciones. Es que la filosofía es un diálogo, es una conversación, es un constante preguntarse entre uno y otro, ¿sí? Suponer o creer que solo la filosofía ha quedado en el pensamiento, en la idea, en nuestra cabeza, es un error. De una u otra manera, la filosofía está inmersa o ha estado inmersa en los diferentes cambios históricos que ha habido durante el mundo. ¿Sí? Aunque no lo crean, aunque no lo crean, ¿sí? Solo que no son perceptibles, pues. Por eso es que la filosofía, como dice por aquí Champi, ¿sí? El filósofo ante la realidad, primero que nada, se preocupa por todo. De ahí que sea universal o totalizador. ¿Qué quiere decir? Que le preocupa a todo el mundo. No hay nada que no se pueda someter a una reflexión, desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Les decía hace rato, ¿no? El filósofo puede hablar del amor, de la justicia, del bien, del mal, de la vida, de Dios, etcétera. ¿Sí? Porque eso ya depende de los intereses que a uno le preocupe. O preguntarse si tiene sentido o no la vida. Y en base a ello, ¿sí? En base a ello, el filósofo intentará pues también cuestionar ciertos aspectos de la realidad. ¿Sí? Por eso que es crítico. ¿Ok? Y también el filósofo en cierto modo es radical. ¿Qué quiere decir eso? Simple, que cuando el filósofo estudia toda la realidad, una problemática X, siempre busca entender el por qué. O sea, ir a las causas o los principios. Por ejemplo, ¿no?
Muy sonado es este tema de Rusia con Ucrania, ¿cierto? ¿Sí? La mayoría era, profe, Rusia tiene sentido, Rusia tiene la verdad, Rusia tiene sus motivos. Otro dirá, no, profesor, Ucrania tiene sus motivos para estar en la guerra. Profesor, Ucrania es bueno, Rusia es malo, Rusia es bueno, Ucrania es malo. Nos llegamos por opiniones. Una pregunta filosófica sería, ¿la guerra es buena en sí? Una pregunta filosófica y ética, de carácter ético. ¿La guerra es buena en sí? O sea, sin importar quién salga ganando, quién salga perdiendo, quién tiene, entre comillas, justificación o motivación y quién no la tiene. ¿La guerra es buena en sí? ¿Alguien dijo algo? No, Para profesor. nada, ¿no? No, ¿Por profesor. qué? No, profesor. Porque A ver, afecta a ahora- demás países. Porque causa muertes. Ya, Causa desastres. Desencadena problemas. muy bien. Algo adicional que tenemos que tener en cuenta es que la filosofía no solamente opina, sino que también la filosofía argumenta. De ahí que la filosofía sea racional. Entonces, argumentemos. ¿Por qué la guerra es mala? A ver, ahora sí, te escucho. Muchas muertes y también perjudica a otros países. Ya. Por Genera las muertes pobreza. y Genera pobreza, ya. Sobre Problemas la económicos. economía mundial, sobre el petróleo y sobre el combustible, la economía del mercado laboral. Ya te entendí más o menos. A ver. genera problemas Muertes económicos. de inocentes y conflictos entre otros países también. Vamos por partes, vamos por partes. Profesor, pero antes el concepto de guerra también ha cambiado. ¿Y Porque, concepto no de qué? solamente porque ahora no solamente hay guerras, o sea, con armas, con soldados. Ahora también hay guerras económicas y guerras virtuales, o sea, con los hackers y todo eso. Ah, sí, claro. Guerras Pero cibernéticas. pero estamos hablando en general de todo tipo de guerra, ¿no? O sea, no solamente la guerra que se hace con armas, no solamente la guerra que se hace con bombas nucleares, no solamente la guerra bacteriológica, no solamente la guerra cibernética, en general la guerra en sí, ¿no? ¿Ok? Sí, a ver, Genera problemas económicos. ya, a ver, Camila, creo que quiere comentar, creo, te levanta la mano. Es mala porque afecta generalmente a todos, de forma directa o indirecta. Ya, a ver, Cristel. Desde el punto de vista moral, como muchos lo han dicho, es algo que no es correcto porque afecta, hay demasiadas muertes, y desde la filosofía, como usted mencionó, que es más que nada la filosofía, se trata de dialogar, acordar. Entonces las guerras también, antes de que existan guerras, se puede dialogar y tratar de quedar en un acuerdo. Claro, muy bien. Claro, desde el punto de vista moral es incorrecto, ¿no? Claro, es injusto, es incorrecto. Sí, y desde el punto de vista ético, porque la filosofía también tiene una postura. Claro, la filosofía en sí, no, desde la ética, se puede reflexionar si la guerra en general puede ser buena o no, y en qué casos podría ser buena. Algunos creerían que sí es buena, ¿sí? Algunos considerarían que sí es justificable, que sí es aceptable la guerra, ¿sí? Y dan argumentos que son sorprendentes y que cuando uno lo lee dice, oye, tiene sentido lo que dices, pero en el fondo justificas algo de manera negativa. Por ejemplo, para que puedas entender, ¿ya? ¿Han visto ustedes Avengers, Los Vengadores? Sí. Sí, profe. ¿Qué les parece la filosofía de Thanos? Eliminar a la mitad del universo porque No sé, pero los Está mal, profe, está mal. No, Thanos tiene una mentalidad suicida, pero Thanos tiene sentido lo que quiere Thanos, ¿no? Quiere Thanos eliminar el tiene 50% de la población. cierto sentido. O sea, cuando uno escucha y dice, oye, coherente lo que dices, ¿no? Porque es cierto, los recursos en el mundo son escasos y constantemente hay muchas necesidades, muchas carencias, muchas falencias, ¿cierto? Mucha pobreza. Profesor, ¿no? en los procesos hay una contraparte en la cual la acción de Thanos al hacer eso. ¿Cómo te escuché bien? Es que en la película de los Eternos hay una contraparte en la cual se justifica de lo que hizo Thanos. No sé si lo han visto. Es que es medio largo y no sé si tendría que ver con él.
Yo me lo Sí, sé. sí te entiendo, sí te entiendo. Yo por eso sigo bastante y por eso es bueno que ustedes vean un poco eso para entender un poco y se puede analizar filosóficamente. Tiene una carga filosófica, los cómics en general, los animes en general, tienen una carga filosófica que a simple vista no se ve, pero uno intenta ver más allá y sí se da. ¿Me dejo entender? Entonces, hay ciertas justificaciones, ¿sí? Entonces, la perspectiva de Thanos ya se planteó históricamente, ¿sí? Hubo un señor llamado Malthus, ¿sí? Malthus, ¿ok? Que planteó que, es mi perro, ¿sí? Planteó que las necesidades de los pueblos crecen de manera geométrica, en proporciones geométricas. En cambio, los recursos crecen en proporción aritmética. ¿Qué es mayor? Una proporción geométrica, pues, ¿sí? Una proporción aritmética es menor que una progresión geométrica, ¿sí? O sea, por más que nosotros intentemos crear nuevos recursos, nueva tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, siempre va a haber desigualdades, decía Malthus, ¿no? ¿Qué es lo recomendable en todo caso? Disminuir la población. Disminuir la población y con ello disminuir también las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, lo que dijo Thanos ya filosóficamente se planteó, ¿sí? Y tuvo mucha coherencia, y aunque no lo crean, en el mundo se han aplicado estas perspectivas malthusianas, estas perspectivas como la que ha hecho Thanos. Claro, no de manera directa, no de manera directa. Obviamente jamás se va a decir, se ha aplicado tal cosa para mejorar el mundo. Jamás se va a decir, pero en cierto modo sí se ha hecho, ¿no? Los estados, las naciones, las comunidades lo aplican en cierto modo, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Silenciaron al perrito. Ya lo silencié ya. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Profesor ahí ¿no? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, eso es más o menos lo que pasa. Entonces, cuando uno quiere dar una idea, a veces las ideas pueden ser muy raras, muy extremistas, pero siempre desde la filosofía, como nos pide argumentar, suele tener cierto sentido. Que sea correcto, ¿no? En el fondo, ese es otro problema. ¿Sí? Entonces, recordemos que la filosofía es una actividad que siempre busca ser racional en tanto que argumenta. Radical porque busca principios, causas. Crítico porque cuestiona. Y universal porque en cierto modo la filosofía o el filósofo en general se preocupa por toda la realidad. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. No esté bien, profe. Disculpe. Sí, 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 profesor. no te preocupes, Paula, claro, normal, no hay ningún problema, puede ser normal. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Y algo más, solamente vemos esto. Se dice que la filosofía surgió del asombro. ¿Sí? Algo también importante a tomar en cuenta. ¿Sí? La filosofía esencialmente surge del asombro. ¿Qué cosa es el asombro? Es la capacidad de quedarse admirados. ¿Sí? Pero el asombro principalmente surge ante lo que uno conoce o ante lo que uno desconoce. Ante lo que uno desconoce. Lo que desconoce. ¿Cierto? Por eso Aristóteles y Platón decían que los filósofos, perdón, que los niños son unos filósofos en potencia. ¿Por qué? Porque ellos constantemente se asombran. Y el asombro se da ante lo que desconocen. Y cuando uno se asombra, se hace preguntas. Preguntas como ¿qué es eso? ¿Por qué es así? ¿Para qué? ¿Cierto? Todo niño en general hace esas preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Constantemente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Ahora, Sí, profesor. algo que está pactado dentro de su tema, dentro de su primer tema, que se conoce como filosofía en el Perú. ¿Sí? Quizás es un poco adelantado hablar de esto, pero en todo caso vamos a tratar de darle sentido. Lo que te he hablado yo, hasta aquí, es sobre el origen de la filosofía. Ya te he dicho que la filosofía es eminentemente griega, ¿sí? La filosofía con el tiempo se va a mantener netamente en Occidente, netamente en países europeos. Pasa a Roma, de Roma luego surgen los estados más adelante, es el siglo XIV, siglo XV, Italia, Alemania, Holanda o Países Bajos, en cierto modo llega España, ¿sí? Todo ese continente europeo occidental
netamente se va a mantener ahí la filosofía, ¿sí? Es más, cuando uno habla de filosofía en la actualidad, cuando menciona la filosofía occidental, supone o habla de la filosofía netamente europea, ¿sí? Ahora, pero cuando nosotros hablamos de filosofía en el Perú, no hablamos de lo mismo. No hablamos de lo mismo, ¿sí? ¿Qué es la filosofía en el Perú? Salazar Boni nos dice, y acá obviamente Salazar Boni es peruano por si acaso, ¿sí? Augusto Salazar Boni es peruano, nos dice que la filosofía en el Perú simplemente es el desarrollo histórico del pensamiento filosófico que se ha dado en el Perú, ¿sí? Ahora, una pregunta que se hace Salazar Bondi, ahora, dicho sea de paso, estas ideas de Salazar Bondi están en el libro La filosofía en el Perú, que es un libro de Salazar Bondi, ¿sí? ¿Ok? Ahora, pero antes de iniciar con esto, Salazar Bondi en otro libro pequeño se pregunta si hubo filosofía en la época prehispánica. Yo te pregunto a ti, ¿qué significa la palabra prehispánico? Antes de los de la españoles. conquista Antes de los españoles. Antes de los españoles. Antes de la Españoles. hispanización. Antes de la llegada de los españoles, Ñoles. simplemente, prehispánico. Cuando habla de hispánico, habla de habla hispana, habla de españoles, ¿cierto? Ahora, como sabemos, los españoles llegaron a América, ¿en qué año? 1492. Dos. Claro, ¿qué día? El día ya me olvidé. El 14 de diciembre. ¿14? No, esa será tu fecha, ¿no? 12 de octubre. 12 de octubre. 12 del 10 del año 1492. Llegó Colón. El siglo ¿cierto? XV. ¿No? Siglo XV. Llegó Colón a América. Pregunta, ¿fue descubrimiento? No, solamente fue una No. llegada. Quien descubrió el continente americano Igual, fue América recordemos después. que Colón, claro, recordemos que Colón, ¿a dónde creía que había llegado? A las Indias. A las Indias. A las Indias. ¿Cierto? Colón llegó a América, exactamente a Centroamérica, a la isla San Salvador, en su primer, segundo, tercer o cuarto viaje. Tercero. Primer viaje. Para el cuarto ya Colón había muerto, ¿sí? Ya lo habían matado al pobre Colón, ¿sí? En el tercero llega, ¿sí? Tercero. ¿Ok? Colón fue mandado, dime. Muchas personas piensan que Colón fue español, pero en realidad fue italiano, ¿verdad? Algunos dicen que tiene más bien familias en Portugal, más que italiano, Portugal. ¿Sí? ¿Ok? Pero eso, eso es una cuestión ya más de datos, una cuestión ya más de profundizar exactamente la biografía de Colón, pero eso deslindamos yo. Si tú quieres indagar más, léete las biografías o libros sobre Colón, ¿sí? Pero por lo menos a ti la perspectiva general es entender que Colón fue un mandado de los españoles. ¿Cuál es el objetivo de los españoles en esta época? Encontrar nuevas rutas comerciales. ¿Sí? Y por eso Colón, mira, por más que los españoles creían, recuerda que España era muy, muy católica, muy cristiana, ¿sí? Y el discurso cristiano se había hecho muy fuerte en España. Y ellos eran terraplanistas. ¿Qué significa ser terraplanista? Creían que la Tierra es plana. Cree que la Tierra es plana. La Tierra es plana, ¿cierto? No es esférica o redonda. No sé, profe, pero siento que un porcentaje del salón es terraplanista. Siento, ¿no? Okay. No es plana la Tierra. Ya, pero bueno. Entonces, los españoles tenían esa mentalidad. Y obviamente, uno creía que si se iba de frente por el mar, ¿sí? Llegaba un momento donde ya se iba a un vacío y los barcos caían. Esa era la mentalidad que en cierto modo había, ¿sí? Sí, Tony Loaiza dice, silencia tu micro, porfa, dice, se escucha. Para que haya interferencia. Ya está, ya. Listo. Ya, ok, no hay problema, Mesarina. Tranquila. Listo. Entonces, pero Colón se dice, mira, y esto también esas son investigaciones ya recientes, se dice que Colón tenía conocimientos de cartografía, tenía conocimientos de que la Tierra en realidad no era plana. De ahí que él se lanzó, ¿no? ¿Se lanzó con soldados educados? No, ahí sí es un error. Se lanzó con la peor lastre de personas en estos viajes,
Generalmente bandidos, generalmente prisioneros, fueron los que lo acompañaron, porque para la mayoría lo que dijo Colón sí fue algo raro, pues. O sea, te estás atreviendo a irte a un lugar que tú no conoces, por unos lugares que tú no conoces, que crees que vas a llegar a las Indias, pero bueno. Entonces, la peor lastre, la peor calidad de gente llegó con Colón. No llegaron gente civilizada, dicho sea de paso. ¿Sí? Cuando llegan a Centroamérica, cuando llegan a San Salvador, justamente ellos creen que han llegado a las Indias. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea un poco prejuiciosa, ¿sí? De que los indios, ¿cómo son? Marroncitos, morenitos, ¿cierto? Incivilizados. Profe, color puerta, color sillao, color chaufa, Negros. lo mismo, ¿no? Color humilde. Color humilde, Color tierra. cabello negro, ¿sí? Cabello negro principalmente, ensortijado, no, ese color no, Samuel, ese no, desnudos, generalmente, incivilizados totalmente, ¿ok? Color sueldo mínimo. Sueldo mínimo, ok. Totalmente incivilizados. ¿Y qué significa ser incivilizados? No tener ropa, no tener vestimenta, ¿sí? Adorar falsos dioses, ¿sí? Hacer sacrificios humanos. Entonces, por eso es que ellos creían que llegaron a las Indias, ¿sí? Un mundo totalmente para ellos incivilizado, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya te conté un poco más o menos el choque cultural, el encuentro entre dos mundos, ¿sí? No lo llamaron América simplemente de la noche a la mañana, lo llamaban el Nuevo Mundo, ¿sí? De ahí ya viene el nombre América, tú ya sabes por qué, ¿no? En honor a Américo Vespucio. Creo que lo iban a llamar Columbus también a América. Columbus, la Nueva Colombia se llamaba también, ¿sí? En honor a Colón también, ¿sí? Entonces, ahora, la pregunta es, y Salazar Bondi hace la pregunta concreta, ¿hubo filosofía antes del contacto con los españoles? Salazar Bondi dice que no hubo filosofía. ¿Por qué? Porque hasta antes de los españoles, que llegaron a finales del siglo XV, no hubo ningún contacto con Europa, ¿sí? No hubo ningún contacto con Europa, para nada, ¿ok? Segundo, si hubiese habido filosofía en nuestra época prehispánica, por ejemplo, en la época de los incas, ¿sí? ¿Ok? Por lo menos hubieran dejado alguna evidencia. Y resulta que nuestra cultura, la cultura de los incas y las culturas anteriores a los incas, eran una cultura totalmente ágrafa. ¿Qué significa ágrafa? Que no tenían escritura. Claro, grafo, grafa, grafía, escritura, prefijo a, sin escritura. O sea, toda la enseñanza, toda la tradición de los incas y en general, anteriores a ellos, era una tradición netamente oral. Todo se transmitía de manera oral, ¿sí? Por eso es que hasta ahora tenemos los mitos, ¿no? De los hermanos Ayar, de Manco Cápac, de Mama Ocllo, se transmitía de manera oral simplemente, ¿sí? ¿Ok? Segundo, los incas, en general, y otras culturas como los mayas, los aztecas, ¿sí? Simplemente tenían una cosmovisión. En el caso de nosotros, o en el caso de los peruanos, una cosmovisión andina, ¿sí? Claro, para nosotros, para los incas, por ejemplo, y todavía somos herederos de ellos, para alguien que es muy costumbrista, ¿sí? Que está arraigado en sus costumbres, ¿la naturaleza tiene vida o no? Sí, Sí lo tiene llaman vida. pacha. Sí, sí, Pacha, tiene. pacha. Somos hijos Tiene de vida. pacha, ¿cierto? ¿Por Los qué me apus, olvidas? los cerros son apus, ¿cierto? Los apus, para un limeño, un cerro pues, es una futura vivienda, ¿no? Futura invasión. Pero imagínate para un inca, los cerros son sagrados, ¿sí? ¿Ustedes han leído, por ejemplo, el cuento de Razuñiti? La agonía de Razuñiti. La agonía de los en Santa Ujú. Tijeras. De Ajá, José que María trata- Arguedas. Ajá, de Arguedas. ¿Lo han leído? He oído resúmenes y los Pero el resúmenes cuento de es libros. Es que cuento no tengo chiquito. libre, profesor. Ya, no hay problema. ¿No? Ya, pero vean en YouTube, quizás en YouTube te lo cuentan y te lo interpretan mejor, porque ahí Arguedas como que te pide un poco que interpretas, ¿no? Y te lanza algunos conceptos en quechua, ¿sí? Y ahí habla justamente de esa mentalidad del hombre andino. Arguedas es el siglo XX, ¿sí? Y habla de las costumbres, de la danza de tijeras, toda esa preparación que tienen los danzantes, ¿sí? Toda esa ritualidad, todo ese pensamiento mágico, ¿sí? Ellos cuando van a hacer su danza de tijera, antes de iniciar hacen un pago a la tierra, por ejemplo,
¿sí? Ellos consideran que la fuerza, la vitalidad que ellos tienen, se las entregan a los sapos, ¿no? Por eso es que muchos consideran que los agentes de tijeras tienen un pacto con el diablo. No sé si han escuchado eso. ¿Sí? ¿Han visto Sí, cómo, profesor. ¿han visto los agentes de tijera alguna Sí, vez? sí, profesor. Que Sí. tragan sable, que se plantan Púas. espinas, púas, se clavan la lengua, ¿no? La prueba del valor. ¿Sí? Bastante satánicos. Claro, entonces la mayoría de su profe ese es satánico, ¿no? Tiene pacto con el diablo. Ya, por eso justamente, para estas personas, su fuerza proviene de los sapos, ¿no? Hay una mentalidad muy costumbrista, muy andina, ¿sí? Hasta hace un tipo de ritual. Sí, hace un ritual, porque no cualquiera está capacitado para ser agente de tijera, pues, ¿sí? Hay una serie peruana antigua, que se llama El Gran Reto, no sé si la habrán visto, que cuenta un poco esta historia es antiguaza, pues el 2007 más o menos, ¿sí? Que cuenta un poco esta historia es peruana por si acaso, de cómo es la vida del danzante de tijeras, ¿no? Y cómo son muy costumbristas que no permitían que las mujeres danzaran, ¿sí? Ahí actúan personajes conocidos, ¿no? Stephanie Orihué y otros más, ya no me acuerdo sus nombres, ¿sí? ¿Ok? Pero en fin. Cuidado, Tony, tu micro. El problema es que Tony tiene problemas con su celular porque él está en casa con celular, ¿no? Es más complicado. Ahí un poco, comprenderlo un poquito. ¿Sí? Yo también entiendo ese problema. Escucha, bulla, pero si ni siquiera estoy hablando. Sí, el problema es que hace interferencia. Lo que pasa es que el Zoom es como una llamada, ¿no? Y estás usando internet, entonces es como que hay un poco de interferencia. ¿Sí? Listo, muchas gracias. ¿Sí? Ok, chicos, hasta aquí todo bien. Entonces, si hablamos de la época antes de los incas, para Salazar Bondi solo hubo una mentalidad andina, un pensamiento mágico religioso, es una cosmovisión. La tierra, ¿no? El sol, la luna, son dioses, son deidades que para ellos tienen sentido. ¿Ok? Claro, como dice acá Champi, los griegos hicieron el paso del mito al logos, o sea, los griegos también tenían dioses, ¿cierto? Los griegos también hablaban de Zeus, de Poseidón, de Hades, Atenea, etc. Pero la diferencia es que los griegos sí dejaron de lado los mitos y explicaron el mundo de otra forma. Cuestionaron sus mitos, dejaron de lado e iniciaron con ello también la ciencia, ¿sí? Hacia el siglo VI a.C., o sea, hace 2600 años. Pero los incas, hasta hace 6 siglos aproximadamente, hace 600 años, nuestros antepasados, en cierto modo, no hicieron eso. Siguieron en una mentalidad mágica religiosa, ¿sí? Nunca cuestionaron sus creencias. Por eso es que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí, chicos? Fueron muy costumbristas. Muy costumbristas. Las costumbres, profesor, también fueron mutando por la hispanización. Claro, y también en cierto modo, pues, el contacto con Europa, con este caso, con los españoles, quizás interfirió eso, ¿no? Una vez te cuento una anécdota. Estaba yo, pues, en un Metropolitano, hace 2019 habrá sido ya. Y a mí atrás había un grupito, pues, o sea, estaban al alimentador, ¿ya? Un grupito de raperos, ¿no? Estos jovencitos que les gusta rapear, que supuestamente hablan de temas sociales. Está bien que tú hables de temas sociales, que te gusta rapear, hacer tu rima, pero infórmate, ¿sí? Eso es importante. Y yo me reí. Ellos dijeron barbaridades, ¿no? Sobre que Aristóteles era maestro de Platón y Sócrates. Es al revés. Eso es lo que pasa cuando solamente escuchan a cualquiera. Algo que me sorprendió y que dijeron fue esto, ¿no? Nosotros, o sea, nuestros antepasados, los incas, si nunca hubieran llegado los españoles, seguiríamos adorando al sol. ¿Eso es correcto? No solo el sol, creo. No, si nunca hubieran llegado los españoles, ya, imaginemos que no hubiesen llegado los españoles en el siglo XV, pero hubiesen llegado los portugueses, hubiesen llegado los ingleses, y hubiesen llegado los franceses, porque en esas épocas ya era normal que ciertos países, ciertas potencias como Portugal, como España, como Francia, como Inglaterra, buscaran nuevas tierras, ¿sí? Profesor, si llegaban los ingleses iba a ser un genocidio. ¿Cómo sabes? Porque si llegan los ingleses.
Pero los Porque ingleses llegaron a Norteamérica y mira cómo Y están en ahora los... Norteamérica, profesor, sí y mataron a discriminaban a casi los toda la población indígenas. indígena en Norteamérica. No, No fue, creo que eso fue Canadá. En Canadá fueron los franceses primero, luego los ingleses Ujú. invadieron esa parte. claro, pero o sea, nunca hubo un genocidio total, porque recuerda que si tú matas a toda la población, ¿a quiénes tienes para que trabajen tus tierras? Claro, no hay esclavos, sino matan a todos. Claro, pues es igual, aquí también hubo mucha matanza por parte de los españoles, pero siempre buscaron conservar su mano de obra, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, entonces, Básicamente, los españoles necesitaban de los indígenas a través de la mitad para poder extraer sus recursos la naturales. mitad principalmente, el Yanaconaje, que luego se va a mantener después de la independencia. Pero me dejo entender más o menos aquí. Entonces, suponer que si los españoles no hubieran llegado a América, ¿sí? O a este continente, no necesariamente supone que nosotros íbamos a mantener en nuestras creencias o en esas creencias, ¿no? Hubieran mutado o simplemente hubieran dejado de creer en esos dioses y hablar de otros dioses o simplemente hablar de otras cosas. O hubiesen llegado otra cultura. ¿Me dejo entender? De una u otra Hubieran forma. evolucionado. ¿Cómo? Hubieran evolucionado o sea, cambiado de tradiciones Eso nuevas. sí. Otras tradiciones, otro pensamiento, otra cultura, pero ya no podemos saber qué hubiese pasado. Quizás en otro multiverso, los ingleses llegaron a América, ¿no? Quizás en otro universo, posiblemente los franceses llegaron, ¿sí? ¿No? Entonces imagínate, pues, a ti, tú eres color puerta, ahora quizás hubiese sido color, no sé, color mayonesa, ¿no? Gringo, ojos azules, Puerta pulida. ¿no? Profesor, ¿no hablaríamos español? ¿Hablaríamos inglés o hablarías francés? Color francés, abedul. ¿no? Hablarías inglés, ¿cierto? Ya no serías un país tercermundista, sino serías un país de primer mundo, Un ¿cierto? color abedul serías. ¿No? ¿Quién sabe, profesor? Olor ¿Quién avellana, ¿sí? Entonces, en otro universo, ya sabes, como hay multiversos, todo puede pasar. What if, ¿cierto? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. En cambio, otros filósofos, por ejemplo, Joseph Sterman, que es un filósofo suizo, ya está nacionalizado peruano hace mucho tiempo, es más, él vive aquí, él enseña en universidades peruanas, ¿sí? La Católica enseña también en la Ruiz de Montoya, que son universidades particulares y que con una fuerza e influencia teológica, ¿sí? Considera que la filosofía no es propia de Europa, ¿sí? No es propia de Europa, ¿sí? Para Salazar Bondi, la filosofía inicia con los españoles. Son los españoles, europeos, que traen la filosofía hacia el Perú. Nosotros asimilamos o imitamos su filosofía. En cambio, Joseph Sterman dice que no, que la filosofía no es propia de Europa, la filosofía es una manifestación cultural, ¿sí? O sea, es una manifestación cultural. ¿Quién hace la cultura? ¿Quién crea la cultura? Ministro de Cultura. El hombre. El ser humano, el hombre, ¿sí? La filosofía es fruto de la humanidad. La humanidad en general, ¿sí? Sí. Profe, pero no solo la humanidad puede ser naturalmente. Ah, no. No. A ver, dile a tu perro que se haga preguntas. Pregúntale a tu perro ¿Qué? por qué existe. Si tiene sentido ser gato. ¿Qué es ser gato? Pregúntale. ¿Qué es ser perro? ¿Qué es ser conejo? ¿Qué Ah, es ser su profe. por lo menos no sabe, no Se hemos visto, deprime. ¿no? A ver, fíjate si tu gato hace, no sé, crea poesía, crea danza, crea alguna música, porque eso es expresión artística y la expresión artística es cultural. Crea TikTok. ¿Hace TikTok tu gato? Profesor, nosotros podemos absorber la naturaleza y hacerla parte de nuestra cultura. ¿Y cómo? Nosotros podemos... La naturaleza también nos da inspiración al ser humano. Claro. Y a partir de ello surge la cultura. ¿Sí? Pero en todo caso hay que entender, como dicen estos autores, que la filosofía, no solo la filosofía, todo tipo de actividad artística, ¿sí? Nuestro propio lenguaje, el arte, la religión, la ciencia en general y la filosofía es producto de la cultura y la cultura es propia del ser humano. Nosotros hemos creado la cultura. Por eso él dice, la filosofía es una manifestación cultural y toda cultura en general, todo pueblo, toda comunidad en general, tiene en cierto modo filosofía. Una filosofía plagada, o sea,
mezclada con pensamiento religioso, mágico, sí. O sea, para Joseph Sturman, lo que hacían los incas era filosofía. Lo que hacían los mayas era, en cierto modo, filosofía. En ese pensamiento mágico religioso hay un pensamiento filosófico. ¿Sí? O sea, para Sturman, todo pensamiento es filosófico. ¿Sí? En esas composiciones, decía Joseph Sturman, hay cierta racionalidad, hay cierto sentido, hay cierto orden. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que en los incas podemos encontrar un pensamiento ético, por ejemplo. Por ejemplo, el trabajo colectivo, los ayus, ¿no? Tiene cierta lógica que existan los ayus, las familias, ¿no?, que se apoyan entre ellos. La reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que, y hasta ahora se mantiene, sobre todo en pueblos de la sierra, los Andes, ¿no?, andinos, ¿las familias se apoyan entre ellos o no? Sí, profesor. ¿No? La comunidad también. General. No, generalmente, bueno, yo, por ejemplo, cuando he ido a Huancayo, por ejemplo, tengo familia ahí, es normal que ahí cuando tú vas a un pueblito, te saludan. No te conocen. Sí, súper te saludan. servicial Sí, y es todo. el tío, Te prima, invitan, ¿no? sobrino. Primo, prima, ¿no? Y no tienen ningún pariente, no tienen ningún pariente en común. Te saludan, te invitan a comer, te dicen, pasa, está tan bien, ¿cierto? ¿Cierto? En cambio, tú andas por centro de Lima y la gente te mira mal, te juzga por la ropa, ¿cierto? ¿Quieres entrar a una tienda? ¿Vas a comprar? Tienes cara de que no vas a comprar, ¿eh? Vas a ver nomás, No creo que te digan eso, profe. ¿no? Hay gente que te dice eso, no es broma. Hay gente que te Sí, dice eso. Hay gente que te mira Profe, usted es mal. blanco, usted es privilegiado. ¿Qué? Soy blanco, por eso no me dicen. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Depende de la profe. ropa también. Depende de la vestimenta. ¿Sí? Claro. Claro, la Por ejemplo, vestimenta. puede ser todo blanco, pero de repente vas por Miraflores o sitios que hay bastante gente de plata y vas con ropa de gamarra. Obviamente la gente te va a criticar, te va a ver con cara de pobre. Profe, yo siempre he pensado esto, que no es la ropa que vistes, sino el color que tienes. Yo he visto gente que, o sea, aparentemente tiene ropa que, pucha, parece ropa de mal gusto, ropa que, pucha, yo qué sé, ropa Ah, que, ya. Eso también, pues, también y influye. pucha, es blancón, es gringo, y pucha, pasa el piola, pero tú ponte eso, no. Ya, eso también es cierto, ¿no? Pues claro. Choro, te van a decir choro. También es cierto, ¿no? Estás todo chancadito y estás con ropa, estás con Gucci, estás con, no sé, una Louis Vuitton y tu cara no va con la ropa, ¿no? Como Y después te justifican o te critican por la ropa o la forma hay que discriminación hablas de o todo tipo, no sé. ¿no? Hay un TikTok que dice, ¿no? Según mi cara, ¿qué me das de comer? Pucha, No, según mi cara, ¿qué consumo? eso, ¿no? Eso, ¿no? Ya, te doy mote con unos Ya, agua de puyo, agua de pupo, Sopa de mote. ¿no? ceviche de charqui. Plano con yuyo, no sé qué cosa, algo así. ¿Me dejo entender? Claro. Es un poco una broma, pero en cierto modo es algo que la gente todavía es muy prejuiciosa, ¿sí? Se deja llevar mucho por estereotipos. Pero bueno, entonces, bueno, no sé por qué dije esto, pero bueno, en fin. Entonces, general, chicos, en general, para Sterman, si hay filosofía, si hubo filosofía, cualquier pensamiento filosófico, perdón, cualquier pensamiento tiene cierta filosofía, ¿sí? Esa es la disputa justamente que hay entre estos dos, ¿sí? Obviamente, Sterman le responde a Salazar Bondi, porque en cierto modo, Joseph Sterman está preocupado por la filosofía, no solamente en el Perú, sino también la filosofía en Latinoamérica, ¿sí? O la filosofía en este mundo prehispánico, ¿sí? Pero el término más amplio es Latinoamérica, ¿sí? Ahí incluimos, por ejemplo, a países como Brasil, ¿sí? Que también, en cierto modo, ellos son latinoamericanos, como nosotros, ¿sí? Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, hasta México, ¿sí? Somos países latinoamericanos que en cierto modo hemos vivido cierta opresión, no solamente por España, también por Portugal, en cierto modo, y lo cual estamos viviendo en una situación de atrás, ¿no? Cuando Salazar Bondi no hubo filosofía en el Perú, también le dice en cierto modo a los latinoamericanos que nosotros no tenemos una filosofía, no hemos tenido filosofía, ¿sí? Por eso Salazar Bondi dice, en cierto modo, entre comillas, la palabra conquista, esto ustedes ya lo juzgarán con el tiempo, pero Salazar Bondi usa ese término, ¿sí?
la conquista o ese contacto con los europeos rompe en cierto modo una tradición histórica y por lo tanto inaugura otra. Y obviamente la cultura europea se asimila, primero por la fuerza, ¿sí? Las invasiones o conquistas que se haya dado, en cierto modo, fue la victoria para ellos y por lo tanto la cultura europea con el tiempo va a ser asimilada, ¿sí? Y es con la llegada de los españoles que la filosofía se inicia en el Perú. ¿Una filosofía de qué tipo? Salazar Bonilla dirá más adelante, una filosofía netamente imitativa. Otra palabra que usa Salazar Bondi, inauténtica, ¿sí? ¿Ok? La conquista también hace justamente esto. No hay ningún contacto ni se continúa con el pensamiento anterior. O sea, de una u otra forma, el pensamiento, la cultura española intentó borrar ese pasado incaico, ese pasado, esa tradición, se intentó borrar, se intentó eliminar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Culturas híbridas. Hubo, en cierto modo, una mixtura, ¿no? En algún momento se separó, se le tenían reducciones a los indígenas, como los llamaron, ¿cierto? No los incas, porque los incas tenían cierto privilegio. La familia de incas, ¿no? De la panaca real, tenía ciertos privilegios. Pero los indígenas en general estaban sometidos a ciertos lugares, reducciones lo llamaron, ¿sí? Pero con el tiempo, tú sabes que hubo mezclas, ¿no? Ahí tenemos el mestizaje, por ejemplo, ¿sí? La unión de españoles con ciertos incas, ¿no? ¿Me dejo entender? Y así va a surgir. Sí. Españoles. Luego surgen los criollos, que no es lo mismo un español. ¿Sí? Los criollos son hijos de españoles nacidos aquí, ¿sí? Y cuando se mezclan con otros, nace el mestizo. Profe, ¿y el mulato? Bueno, en algún momento los españoles traerán a los africanos, ¿no? A los negros, como tú lo llamas, a los afros, y se mezclarán también con ellos y ahí nace el mulato. ¿Sí? Se mezcla, ¿ok? Las lenguas también se mezclan, ¿no? Para muchos tuvieron que aprender el castellano, pero el castellano mezclado con quechua, mezclado con aymara o con alguna otra lengua. La religión también se mezcla, ¿no? Sí. Claro, la religión profesor. cristiana se asimila con las costumbres tradicionales. Por ejemplo, en Lima celebramos Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, ¿cierto? Muy ceremonial, muy religioso. En cambio, tú te vas a alguna zona de la sierra o de la selva, la fiesta de San Juan, la fiesta de San Pedro, ¿termina en bebida o no? Sí, Claro. profesor, también hay una celebración en la sierra que se llama Fiesta de Cruces, donde se celebran las cruces, pero indirectamente también se celebran a los apus. Esa fue una combinación. ¿Dónde es eso? Bueno, mayormente que yo sepa, en Ayacucho se celebran las fiestas de mira. cruces. Y mis abuelos, pues, como vienen de Ayacucho, ellos también hacen una celebración que se llama Fiesta de Cruces, ¿Acá en donde Lima o en elevan la Ayacucho? cruz, hasta un cerro, luego terminando la fiesta la bajan ¿Y lo plantan? y la plantan. Y así Ya. pero indirectamente también antiguamente se celebraban a los sapos, pero con la Claro. llegada de los españoles tuvieron que poner una cruz. Sí, claro, Así ellos ya claro. no sabían que Los estaban españoles ayudando a los sapos. plantaban cruces en los cerros, diciendo en cierto modo que este Dios cristiano está por encima de los sapos. Y qué curioso lo que dices, ¿no? Que esto es como que una mezcla, se celebra tanto a los sapos como a la cruz que representa al Dios cristiano. Interesante. Pero bueno, ¿sí? Entonces hay una mezcla cultural. Por más que los españoles hayan querido borrar todo ese pasado, se ha mantenido. Y hasta ahora se mantiene. ¿Sí? Bueno, ahora, luego de esto tenemos un periodo llamado el periodo escolástico, ¿sí? Que va más o menos en esta época, ¿sí? Luego de que se hace la invasión en la conquista a lo que viene a ser el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Ahí tenemos a Diego de Almagro, ¿a quién más? Hernando de Luque, y a nuestro causa, Francisco Pizarro, ¿cierto? Francisco Pizarro. Claro, ¿no? Ellos inician este proceso de la famosa conquista, ¿sí? Los 3 socios de la conquista, pero eran 3, eran 4, ¿cierto? El cuarto, al que no se lo pone en la historia, pero es el que batutea, el que da la plata, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? Investigue. El banco. ¿No? Es un árabe, justamente. ¿Sí? Y los árabes, ¿no? Bueno, ¿no? Tienen plata, ¿no? Es el cuarto socio de la conquista que generalmente no se habla de él. ¿Sí? Y tú sabes que en una de esas capturaron a Huáscar, ¿no? No, perdón, Atahualpa. Huáscar traidor, ¿cierto? ¿No? Para la historia, Huáscar es un traidor. Atahualpa. ¿Lo capturaron dónde? En Cajamarca, ¿no? En ¿Gaspar Cajamarca. de Espinosa? Cajamarca. ¿Sí? En la plaza de Cajamarca. Claro, en la plaza de Cajamarca, ¿no? Lo capturan, luego de eso lo matan, en cierto modo, después de que él le entrega, pues, habitaciones con oro, ¿sí? Pero, en fin. Y se bautiza Profe, también ¿el cuarto es esta Gaspar de misma. Espinosa? Creo que sí, creo que sí. Investígalo bien, ¿sí? Investígalo bien. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, Sí, profe. luego de eso Profe. tenemos las guerras entre los hermanos. O sea, el hermano de Diego, ¿sí? Diego el Hermoso, creo el otro lo llaman, ¿sí? Se empiezan a matar entre ellos. Diego de Almagro muere, lo sucede el hermano, muere Francisco Pizarro, ¿qué estoy hablando? Claro, muere Pizarro, el hermano de Pizarro otra vez se mechan entre ellos. O sea, estos conquistadores se terminaron mataron entre ellos. Al final, luego, los españoles mandan un conjunto de personas y con ellos se acaba toda esta pugna. ¿Sí? Al final, tanto Pizarro, tanto Diego y todos los demás, y todos los soldados que se mataron entre españoles, hicieron la guerra, al final fue simplemente para mantener el orden de los españoles, ¿no? Hasta que se funda lo que se conoce como es el virreinato. ¿Sí? ¿Sí? Atahualpa. No fue una Biblia, no fue una Biblia exactamente. Sí, no fue una Biblia exactamente. ¿Ok? Y obviamente Atahualpa lo lanzó, ¿no? Porque no sabía que también que era un libro. Claro, o sea, no tiene escritura, pues, ¿no? Entonces no le puedes aceptar que acepte a esto porque, ¿qué es esto? Dirá, ¿no? Está bueno, ¿no? La lanza simplemente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Pero en fin. profesor. Sí, profe. Pero en fin, el punto es que luego que se funda el virreinato, ¿sí? Entre 1540 y 1550 ya tenemos el gobierno del virrey Toledo, ¿sí? Ya con ello ya inicia lo que se conoce el periodo escolástico, 1550 en adelante. Al año siguiente, un 12 de mayo de 1551 se funda. El virreinato. Date cuenta, si para 1550 en adelante se considera que inicia ya la filosofía en el Perú y tenemos el primer periodo, al año siguiente, un 12 de mayo del año 1551 se funda. ¿El virreinato del Perú? No, el virreinato ya se había fundado. San Marcos. San Marcos de Lima. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, chicos. San Marcos es más antigua, es la universidad más antigua de América y segundo, es más antigua que el Perú. Porque recuerda que aquí no existe el Perú todavía. Se le llama simplemente el virreinato. ¿Sí? El Perú como país, como nación, todavía no existe. ¿Me dejo entender? Como Estado autónomo no existe. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profesor. Y creo ¿Sí? que le pusieron San Marcos porque creo que hicieron un sorteo por todos los San Marcos, San Mateo, San. Ajá. El San señor Fray Lucas. Bartolomé de San las Lucas, San Casas. Juan y eso. Sí, el señor Fray Bartolomé de las Casas fue el encargado de poner los nombres y de hacer todos los preparativos y de un sorteo sale San Marcos justamente, ¿no? Fray Bartolomé justamente tiene su estatua en San Marcos. Cuando ustedes entren a San Marcos, la universidad, cerca al rectorado, cerca a la biblioteca Pedro Zulen, hay una placita llamada Fray Bartolomé, ahí está la estatua de Fray Bartolomé. Profesor, imagínense si se hubiera llamado San Lucas. San Lucas de Lima, no, suena feo. ¿No? Suena San feo. Juan. San Juan, San Santiago. San Santiago es nombre en español. No, pero no suena bonito, ¿no? Bueno, al final el nombre de San Marcos quedó y pega bien, ¿no? Ser sanmarquino. Imagínate ser santiaguino. Ser Lucas, ¿cómo sería eso? Luquino. San Santiaguino. ¿No? Bueno, suena raro, suena raro. San Marcos le dio pelo y bueno, creo que queda bien, ¿no? Queda bien. En fin, ¿sí? Listo. Entonces, como se funda San Marcos y se van a fundar otras pequeñas escuelas de carácter religioso, ¿sí? Lo que se va a buscar en este periodo escolástico, mira bien, lo que se va a buscar es justificar la invasión española, ¿sí? La invasión española.
Profe, ¿no era conquista? Bueno, acá la vamos a llamar invasión española. Se intenta también imponer un orden político, ¿sí? O sea, se intenta justificar también, en cierto modo, el virreinato, ¿sí? ¿Todo a través de qué? A través de la evangelización. Evangelización. ¿Qué es eso? Evangelizar a alguien. Pero La ¿qué es eso? religión. O sea, Ajá, convertir a los, darle a los una indígenas, religión. claro, convertir a los indígenas al cristianismo, ¿sí? Catolicismo, para ser más específicos. ¿Cómo? Al catolicismo. Al catolicismo o al cristianismo, ¿sí? Evangelizarlos de esa manera, ¿sí? Convertirlos a través del bautizo y etcétera. Sí, también educarlos, ¿no? Enseñarles la lengua, etcétera. Sí, obviamente eso no se hace de manera sencilla, ¿ok? No se hizo de manera sencilla, o sea, para el indígena, ¿ok? Eso no tiene sentido, resale a una cruz, ir a misa, ese tipo de acciones le era extraño, le era raro, ¿sí? Entonces la única manera de hacerlo era a través de la fuerza, pues. Evangelización. ¿No? Pero una La pregunta. fuerza. A la fuerza, si no te convertías, creo que te mataban. hasta un cierto No te punto. mataban, Profesor, ¿cómo se- hay una palabra? Llegaban. Hay una palabra. ¿Torturaban? Torturaban, ¿no? Creo que eso fue la Inquisición. La Santa Inquisición es europea. Ah, de la guillotina. Acá, no, la guillotina es francesa. Eso es en la Revolución Francesa. No. Acá surge lo que es la extirpación de idolatrías. Profesor, cerca del Congreso está el Museo de la Santa Inquisición. Ujú. Sí, pero acá surge lo que es, acá surge la famosa extirpación de idolatrías. O sea, vamos a quitarte a ti esos falsos dioses. Y para eso, pues, te torturaban. Querían imponer su propia religión. De una u otra manera, y bueno, y en cierto modo se ha hecho, ¿no? Hoy en día no recordamos, no nos gusta recordar eso, porque estamos contentos, estamos felices. Pero bueno, es importante entender que nosotros, por ejemplo, nosotros, los americanos, no hemos nacido católicos ni cristianos, ¿no? Se ha, en cierto modo, se ha impuesto. Por eso la iglesia iba junto con la conquista. Claro que sí, el poder religioso, el poder político estaba de la mano, juntos, unidos, ¿sí? En esas épocas, sí. Y se ha mantenido hasta ahora, en cierto modo, sí. ¿Ok? Ahora, para poder hacer todas estas justificaciones, esta evangelización, este sometimiento, lo que se preguntaron algunos filósofos de esta época, filósofos y teólogos, ¿ah? ¿Ok? Más teólogos que filósofos, fieles servidores de Dios, se preguntaron algo totalmente raro. ¿El indio es humano? Esa cosa que se mueve, esa cosa que grita, esa cosa semillas, ¿no? ¿Es humano? ¿El En nuestros indio tiempos es será humano? así, pero en sus tiempos, en nuestra época serán sí, es humano. Pero en su época tendrán sus dudas. Algunos dirán sí, Te otros dirán preguntan, no. ¿no? Te preguntan. Ginés Sepúlveda, un teólogo que nunca pisó tierra peruana, que nunca estuvo en América, que solo conoció el Perú y este mundo a través de los cronistas, y los cronistas no eran pues objetivos, escribían y narraban lo que veían, muchas veces con sus prejuicios. Y a partir de ello, Ginés Sepúlveda dice, no, el indio no es humano, no son humanos, son bárbaros, son como animales. Pregunta, si son animales salvajes, y si yo quiero educar a un animal salvaje, ¿qué tengo que hacerle? ¿Tengo que tratarlo bonito? Tengo que domesticarlo, pero a golpes, ¿o no? Claro, por eso es que, en cierto modo, Ginés está a favor de usar la violencia, pues, fundamentar una esclavitud. Hay que someterlos con violencia. Nada que, por favor, conviértete. ¿Quieres ser convertido? No, la violencia, el maltrato, la humillación, la violación. Pero en otras ocasiones puede ser de otra manera. ¿Cómo? En otras ocasiones puede ser de otra manera. Acá, en la actualidad sí, ¿no? Tú estás por la calle y viene el testigo de Jehová, viene el mormón y te dice, hermanito, ¿podemos conversar? ¿No? Pero en estas épocas no. En estas épocas todo era por la fuerza. Es lo que Ginés proponía, teóricamente proponía eso, ¿sí? ¿Y por qué? Justamente porque tenía una influencia aristotélica. Aristóteles decía justamente que algunos nacen para gobernar y otros para obedecer.
Los europeos somos aquellos superiores por naturaleza que tenemos que gobernar y tenemos que llevar la verdadera fe. En cambio, ellos han nacido por su condición para obedecer. Son incivilizados, son inferiores a nosotros. Esa es la mentalidad que tenían los europeos y hasta ahora, creo, ¿no? Hasta ahora uno viaja a un país europeo, ¿no? Viajas a Italia, por ejemplo, y te ven mal, ¿no? Te juzgan todavía por ello, ¿sí? Profesor, en la tradición histórica, como dice el cuadro, antes, o sea, antes a los animales los domesticaban a puro golpe, no los domesticaban así como los tiempos actuales, como ahora que tienen su propia forma de domesticar a un animal o de tratar, o en el ejemplo de tratar a una persona, tratas bien, ¿no? Entonces, así no trataban antes en los tiempos antiguos, en los tiempos antes. ¿Te refieres hacia la relación, hacia el trato a los animales? Sí, y también cómo tratan a las personas antes y a los animales. Ah, ya, claro. Era netamente uso de violencia, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en los caballos, por ejemplo, los domesticaban para que para que obedezcan. Y hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, uno va al campo y cuando ve que la gente usa caballo, tiene siempre su vara a mano, ¿cierto? Para que haga caso, para que no para que no quiera correrse, qué sé yo, ¿sí? La gente que, por ejemplo, cría vacas, cría burros en el campo, sigue usando la violencia, ¿no? Pero en el caso para las personas, la violencia era atroz, ¿no? Era el maltrato, era incluso la muerte, ¿sí? Era un maltrato sin asco, ¿sí? Ahora, en la actualidad, ¿cómo es? En la actualidad todavía se mantiene, ese maltrato de los animales se mantiene, ¿no? En el campo tú vas a ver que eso hay constantemente, ¿sí? ¿Hay animales que ya con el tiempo se los trata mejor? Sí, no, los hay, pero todavía hay excepciones. En el caso de nosotros, entre las personas, creo que violencia todavía hay, pero ya no al estilo como hacían los cristianos, ¿no? En este caso los españoles, sino que ahora en cualquier sector de la sociedad hay cierta violencia, ¿no? ¿Me dejo entender? Ha evolucionado, quizás de otro tipo, pero lo hay en cierto modo, ¿sí? Profesor, Dime. yo también creo que todavía en el siglo XX también habían bastantes prejuicios hacia los indios. No los trataban con los mismos derechos que las personas de ciudades. Exactamente. El problema del indígena es un problema que se ha mantenido, creo que se mantiene hasta ahora, ¿no? Donde ellos no tienen voz ni voto. Son los otros, como decía en algún momento Alan García. Son los otros, ¿no? Los no contactados. Ciudadanos de segundo orden le conocen también. Los NN. Los NN, los que no tienen voz, los no identificados, los no reconocidos, los nada, como quien dice. ¿Sí? Hasta ahora hay un problema de desigualdad, hasta ahora lo hay. Y es un problema que comienza desde aquí, si nos damos cuenta. ¿Sí? Bartolomé Las Casas, un personaje que en cierto modo vivió en México en cierta época. Bartolomé tuvo como, bueno, como regalo un indio, convivió con un indio pequeñito, ¿sí? Y vio que el indio se educaba, el indio aprendía. A partir de ello, Bartolomé decía que los indios sí son humanos, son capaces de razonar, de pensar, son gente noble, decía Bartolomé, ¿sí? Mira, gente noble. De acá viene el prejuicio, mira, gente noble, de que las personas de la sierra son gente buena, inocente. Por eso es que cuando en el siglo pasado, cuando venía alguien de la sierra, ¿no? Lo agarraban de punto, ¿no? Sí, profe. Claro, ¿no? Hay incluso cuando uno ve los cómicos ambulantes, ves esta representación del provinciano llegando a Lima. Retrataban los cómicos ambulantes la realidad de las personas del campo, ¿no? Hay otros que le dicen, te invito a comer a un restaurante y Ajá. le hacen la jugada. Se le robaban, ¿no? Romantizan a los indios, profesor. ¿Cómo? Romantizan a los indios. Hay una Viéndolos romantización. como los pobres, las pobres personas que siempre, a pesar de su sufrimiento, siempre están felices de la vida. José Exactamente. María Arguedo fue un claro ejemplo, porque él no romantizaba tanto al indio, porque él fue criado con los indios Exactamente. porque fue criado en los indios, porque él era quechohablante fluido. Claro, él era de familia adinerada
el problema de Arguedas es que él nunca supo qué era. No era ni blanco ni era indio. Era un mestizo, ¿no? En cierto modo, los indígenas, él fue educado por indios, por la servidumbre india que tuvo en su casa, por indígenas, porque su madrastra lo maltrataba, lo dejaba comer con ellos, ¿no? Sí. Y por eso es que Arguedas con esa infancia y esa niñez lo dejó Traumático. traumado al punto de que lo llevó a la depresión, ¿no? Una depresión que hizo que acabe con su vida, Se suicida. ¿no? ¿Me dejo entender? Pero bueno, entonces aquí justamente la idea de que son gente noble, gente buenita, nace de aquí, ¿no? Sí. Se puede considerar a Bartolomé Las Casas como un indigenista, sí, pero un indigenista muy romanticista, muy idealista, de creer que son gente noble, no buenos, bondadosos, no, no exactamente, ¿ah? Pero bueno, otros ya tienen una visión muy paternalista, como Colinda Mata de Torna. En fin, lo que proponía el señor Bartolomé era una evangelización de manera pacífica, sin usar las armas, de manera voluntaria, en cierto modo establecer una servidumbre, ¿sí? Obviamente por una influencia humanista por parte de Erasmo de Rotterdam, un renacentista del siglo XV, no, siglo XIV, siglo XV, Erasmo de Rotterdam, en este caso, ¿sí? Por eso tenía una influencia muy humanista, ¿ok? Obviamente, teóricamente, Bartolomé de las Casas, porque hay un debate en Valladolid, ¿sí? Un debate teórico, se dice que Bartolomé logra teóricamente derrotar a Sepúlveda, ¿no? El argumento más básico es este. ¿Cómo es que tú, Ginés, utilizas a Aristóteles como argumento, ¿sí? Para justificar esta idea de que no son humanos, son bárbaros, si Aristóteles no es cristiano? Aristóteles es un pagano. En cambio, Erasmo de Rotterdam sí es un cristiano, es un católico, es un humanista. Es más, Erasmo vivió mucho tiempo sirviendo, ¿no? A la Iglesia Católica. Y su idea es mucho más fiel al cristianismo, ¿no? Por lo menos ocultar, ver por la humanidad, ¿no? Lo tuyo es más antihumano, ¿sí? Pero obviamente en la práctica, ¿qué se impuso? La mentalidad de Sepúlveda, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Ahora, la enseñanza en la época escolástica tenía como centro de reflexión a Dios. Hablar de temas netamente cristianos, católicos, de Dios, ¿sí? Una enseñanza, si uno se pone a pensar en la enseñanza de esta época, era una enseñanza muy memorística. Era una enseñanza netamente para memorizar, nada que criticar, nada que cuestionar. Era una enseñanza muy atrasada. Mira, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que estuvo vigente la escolástica en el Perú. En Europa, siglo XV, siglo XVI ya estaban en pleno renacimiento, pleno avance científico. Siglo XVII, siglo XVIII, con mayor razón, y sobre todo para el siglo XVIII, ya estaban en grandes avances científicos, iniciando con ello la ilustración. Y acá recién seguíamos en una época escolástica, una época totalmente atrasada, inevitablemente en las ciencias, en la educación, etc. ¿Sí? Pero ya para las décadas de 1730, 1750 en adelante, va a aparecer la época ilustrada, ¿sí? La época de la ilustración. Y en cierto modo, aquí se va a buscar una fundamentación, sobre todo de carácter ideológico, para poder fundamentar lo que cosa es la independencia. Ya hay ciertos problemas dentro de la corona española, ¿sí? Aparecen las reformas borbónicas, ¿sí? Hay un cambio de familia, ¿sí? ¿Sí? A tal punto que España pasa por muchos problemas, ¿sí? ¿Quién es tu perrito? Álvarez, tu perrito, cuidado. Álvarez Marroquín, ¿sí? ¿Ok? Al punto que... Sí, entonces, profe. tu perrito, tu audio, ten cuidado. Listo, ¿ok? Así que España para esta época va a haber muchos problemas, ¿sí? Políticos, económicos, a tal punto de que España tenga que perder sus ciertas colonias, ¿sí? Y de pronto muchos países se van a ir independizando, ¿sí? Hay influencia del racionalismo, los empiristas y de los enciclopedistas del siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? ¿La literatura tiene algo que ver o está unido con la filosofía? No tiene nada que ver, pero sí, en cierto modo, hay ciertas influencias, pero son dos campos aparte, Danae.
¿sí? Pero obviamente es importante tenerlo en cuenta, tanto la literatura como la filosofía, ¿sí? Pero en términos estrictos no son lo mismo, ¿sí? Ahora, va a haber una separación entre reformistas y separatistas. Los reformistas son aquellos teóricos, pensadores, que conocemos en cierto modo algunos, que no buscan una separación de España, simplemente buscan una continuación, buscan simplemente, como dice la palabra, reformas, ¿sí? Por ejemplo, Hipólito Unanue pedía reformas en la ciencia, ¿sí? Hipólito Unanue es conocido como el Bacon peruano, ¿ok? Él es, en cierto modo, el padre de la medicina acá en el Perú, ¿sí? Tenemos luego los separatistas, por ejemplo, que ellos sí, por lo menos teóricamente, solo teóricamente, plantean una separación de que el Perú se independice. Juan Pablo Vizcarra Guzmán es un criollo. Yo te dije que un criollo es un hijo de un español nacido aquí en el Perú, ¿cierto? Y él escribe justamente la famosa carta a los españoles americanos. ¿Quiénes son ellos? Los criollos, pues. ¿Sí? Esa carta a los españoles americanos, esa epístola, es para los criollos, ¿sí? Él lo que dice es que los criollos deben luchar contra la opresión española para que obtengan libertad y sus derechos, que les corresponde, porque son nuestros padres, diría Juan Pablo, ¿sí? Son nuestros padres los que vinieron aquí, no los españoles, no el rey. Ellos no vinieron a luchar. Nuestros padres dieron la vida acá. Nuestros padres fueron parte de la... iniciaron lo que es la época de la colonia, ¿sí? Y por lo tanto nosotros nos corresponde, diría Juan Pablo, ¿sí? A los criollos nos corresponde tener propiedad, tener posesión sobre estas tierras, porque nuestros padres han enfrentado y han muerto aquí. No, y quienes deben administrar las tierras, la economía y también el orden político, no son los españoles, somos nosotros, decía Juan Pablo. ¿Sí? O sea, más está viendo por un interés económico. Económico. ¿Sí? Obviamente, Juan Pablo Vizcarra Guzmán nunca habla de todos. ¿Sí? Como sabemos, chicos, la guerra de independencia se dio. ¿Cuál fue el último país en independizarse? Perú. Perú. ¿Sí? El centro de poder estaba sobre todo en Lima. ¿Sí? Mucha gente, es más, muchos criollos, como lo llamaremos más adelante, ¿querían independizarse? No. Querían seguir estando, ¿sí?, bajo el poder de España. Se dice que la declaración de la independencia fue el 28 de julio de 1821, pero la real independencia, la última batalla por lo menos se da en el 24, ¿cierto? ¿Sí? Hay muchas críticas al respecto, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿ese país que es el Perú cuando se independiza, todos están unidos? No, profesor. Hay mucha separación, hay mucha desigualdad. Cuando el Perú se independiza, ¿logramos una unidad, una igualdad? Tampoco. El Estado peruano nace entre guerras, nace totalmente inestable. Unos querían una monarquía y otros querían solo una república. Claro, por ejemplo, y tenemos justamente aquí a los conservadores y los liberales. Los conservadores siguen elogiando esa visión monárquica, ¿sí? Bartolomé Herrera, por ejemplo, hablaba de que el poder y la educación no debe estar en todos. Hablaba de que el gobierno tiene que ser de carácter autoritarista, ¿sí? Un gobierno que de la fuerza, un gobierno que sea en este caso monárquico. En cambio, Benito Lazo tenía mucha influencia europea, era en cierto modo liberal, y en cierto modo hablaba de una república, en este caso una democracia como modelo de gobierno, ¿sí? Donde el voto, por ejemplo, no solamente está en unos cuantos, no solamente el poder está en una élite, sino que hable de una soberanía del pueblo, donde exista voto popular, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, hablar de voto popular, o sea, hablar de que la gente en general, tanto indígena, varón o mujer, pueda votar, eso implica que haya educación para todos, pero no todos estaban de acuerdo con ello, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí te comento, Profesor. ¿sí? Luego de eso, obviamente, tenemos la famosa Guerra del Pacífico, y la Guerra del Pacífico va a dejar muchas consecuencias nefastas. El Perú queda totalmente destruido y aparece luego el positivismo, ¿sí?
Ahí tenemos a González Prada, sobre todo, que recomienda que si queremos reformar el país, vayamos de la mano de la ciencia. ¿Sí? González Prada también cuestiona mucho a ese pasado militar, a la clase política y también a la iglesia, porque para González Prada la guerra se perdió por culpa de ellos, y principalmente la guerra se perdió por falta de unidad política, por falta de unidad, falta de patriotismo. González Prada es muy patriota, muy nacionalista, ¿sí? Y también otro problema es la improvisación que hay en el Estado. Cualquiera está en el poder. A nivel universitario se busca reformas de carácter científico en el área de educación, en el área del derecho y en el área de la medicina. ¿Sí? Y simplemente, más adelante, hay una reacción de carácter espiritualista. O sea, si uno iba en estas épocas, ¿no? De la época positivista, San Marcos, iba a ver que en cada facultad se hablaba mucho de ciencia, pero se dejaba de lado de hablar de religión, de ética, de arte. El espiritualismo rechaza eso y propone una vuelta al espiritualismo. Propone de vuelta una vida estética, una vida de carácter ético, ¿sí? Hay esa crítica justamente, nada más, ¿sí? Hasta aquí entonces, chicos, lo dejamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto ya te queda como dato. Ninguna, profe. ¿Sí? Ninguno, profe. Uno, profe. Todo claro. Chicos, entonces hasta aquí nos quedamos. Vamos a hacer algunas preguntas simplemente, su material, y con ello terminamos, ¿sí? No te vayas todavía. No te vayas todavía. A ver si has entendido. A ver. A ver. El primer fragmento tiene que ver, mira, con Ginés Sepúlveda. Mira cómo se titula. Tratado sobre las justas causas de la guerra contra las indias. Ya. A ver. ¿Qué es lo que más o menos se puede inferir de este texto? Si no lo has leído, a ver. Sobre los indios. ¿Qué crees que dirías Ginés Sepúlveda? ¿La de los animales racionales? Sí, profe, yo también creo que es La B, la B. Entonces la B. Poseen una La naturaleza B, la B. inferior. La B. Recuerda que Ginés decía que el indio no es humano. ¿Me dejo entender? Mira, y lo lees y lo refuerzas tu texto. A ver, número 2. Dice, hay gente en el Perú que piensa que los descendientes de los indígenas son inferiores frente a los descendientes de los europeos. ¿Qué hubiera manifestado Bartolomé de las Casas al respecto? ¿Qué hubiera dicho Bartolomé de las Casas? ¿Qué hubiera dicho? Tal vez la D. La D, profe. Que están equivocados. La D. La D. Gobernar La D, profe. La D. y sus descendientes. ¿Sí? ¿Ok? La número 3 queda para ti. ¿Ok? La número 4 igual también queda para ti. A ver si lo captas. La número 5 dice. Dice, ¿qué se deduce de las palabras de Toribio Rodríguez de Mendoza en relación al convictorio? Dice esto. Cultivan una filosofía libre y se hayan dispensados de la obligación de adoptar sistema alguno. O sea, se hayan libres de tener que tomar una postura. Y el que hasta hoy es preferido es opuesto al peripatético. Peripatético quiere decir aristotélico. ¿Sí? Aristotélico. A ver, en el Convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza es un reformista, es un amante de la ilustración. Él enseñaba, sobre todo difundía la filosofía de carácter ilustrada. ¿Sí? Era un pensamiento totalmente libertador, un pensamiento que amaba la ciencia. A ver, ¿qué puedes marcar ahí? La D. Promovió La una D. enseñanza abierta, crítica y anti-escolástica. Claro. Todo lo que tenga que ver con la escolástica, para ellos significa atraso. ¿Sí? Atraso. ¿Ok? A ver. Ante la situación indígena, Bartolomé Las Casas, ¿qué muestra? Furia, satisfacción, comodidad o indignación. 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 Y bueno, mira, yo solamente, la pregunta está sencilla, como que el texto... ¿La 6 cuál es, profesor? Disculpe. Indignación, la C. ¿Sí? A ver, la número 8. ¿Cuál es el tema central en el periodo romántico de la filosofía? ¿Mm? Romántico, no positivista. La D. La D. No. La C. La B, una forma de gobierno después de lograr la independencia y debate entre conservadores y ¿No era la 7?
Ah, no, estamos haciendo la 8. La 7 después. Ah, ¿no? ya. Claro, la 7 es la D. Un tema que no es relacionado al tema de Bartolomé de las Casas es mostrar una fe incaica. No, eso no. ¿Sí? La número 9. ¿Cuál es un argumento a favor de la tesis que asumen aquellos que dicen que no existe una filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Cuál es un argumento que refuerza ello? La B. La B. No hubo una tradición de pensamiento ni de escritura. Y por último, el debate sobre el destino político del Perú, luego de la independencia, fue llevado a cabo por, sencillo, Liberales y conservadores. exactamente. Sí, Bien, liberales. liberales y conservadores. Bien, chiquillos, niños, jóvenes en general. Recording 10, stop. ¿cuál es? La 10 es la C. ¿Sí? Bien, chicos, ahora sí, pueden descansar, pueden ir a comer. Antes tienes que escuchar a tu tutor y ya nos vemos la siguiente semana. Profesor, Sí, con profesor. y ese video es una nueva oportunidad, posiblemente. Dime, Hugo, creo. ¿puede enviar el PPT Sí, que... sí. No se que preocupen, el PPT yo lo voy a mandar, no se preocupen, no se preocupen. ¿Lo mando ahorita? ¿Lo mando después? Mejor, profe, ahorita. Sí, por favor. Sí, por favor. Por favor. A ver. Ojalá que cargue, porque a veces no carga. ¿Llegó? Sí, profe, llegó. Sí, profe. Gracias. Bien, chicos, cuídense, hasta luego. Bye, hasta luego. Ya, profe, cuídese. Cuídese, hasta luego, Profesor. Profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. En primer lugar, felicitar a los chicos que han mantenido su cámara prendida hasta el final. Hay ciertos tóxicos que se apagan, pero no salen. Y felicitarte también por tu gran participación. Eres muy activo y eso habla muy bien de ti. Espero que así, con esa misma constancia, sigas hasta el final, hasta diciembre, porque la ruta es larga, ¿ya? Pero para lograr los objetivos, muchachos, se requiere mucho compromiso, se requiere mucho coraje, se requiere mucha confianza. Tienes que perseverar mucho. Ha sido un gusto conocerte el día de hoy, trabajar el día de hoy contigo. Ya cualquier cosita, Miss Alexandra se va a comunicar con ustedes. Así que un abrazo enorme, se me cuidan y buen fin de semana. Chao, cuídense. Igualmente, profesor, cuídese. Sí, profesor, cuídese. Profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao. Adiós.